Muy buenas noches, amigos. Nuevamente en un episodio más del Hubiera sí existe. Nos da mucho gusto que nos estén siguiendo, nos estén viendo y vamos a continuar con el tema de la industria curtidora en México, en el mundo. Y hoy tenemos un invitado de primer nivel, el ingeniero Ronaldo Ayala. Voy a leer su semblanza para luego iniciar la plática y el intercambio de experiencias con él. Ronaldo Ayala es un profesional de compras con especialización en producción y cadenas de suministro. Su formación académica incluye una ingeniería eléctrica y un MBA por el TEC de Monterrey, una certificación profesional en sostenibilidad por el MIT, complementado por diversos cursos alrededor de ese tema, con más de 25 años de participación activa en mercados globales de fabricación de cueros y pieles. Ayala ha asumido diversas responsabilidades comerciales de compras y ventas. Su trayectoria profesional incluye roles destacados como el actual, director global de compras de cuero para Eagle Ottawa by Lear, director global de ventas de cuero para Tyson Foods, además director global de compra de cuero para GST o GST Autoleather. Ayala tiene el compromiso de continuar trabajando en el desarrollo de métodos prácticos que amplíen la transparencia en las operaciones de gran escala, apoyando iniciativas de responsabilidad ambiental y social. Pues me voy a permitir llamarte como te conocí hace más de 25 años, Ronnie. Me encanta que estemos platicando y un gustazo tenerte por aquí. Bienvenido, Ronnie. Es un gusto, Roberto, es un gusto poder compartir. Te digo, a la medida que vamos andando, vamos haciendo caminos, nos separamos, nos juntamos, Sí, pero al final de cuentas hay ciertos cariños que se tienen en las industrias, en ese saber hacer o no hacer, a lo que yo le llamo el saber aprender. Es sí. importantísimo el saber aprender. Cualquier error, si aprendemos de él, nos va a llevar a cualquier tipo de innovación, nos va a llevar a un tipo de crecimiento. Yo he cometido muchos errores, Como pero todos. yo creo que he Sí. aprendido de ellos y por eso Sí. estamos aquí. Por eso estamos aquí. Pues fíjate que el concepto del hubiera sí existe, me lo enseñó Don Beck hace muchos años, y él me insistía que eso que no hicimos en el pasado, y que obviamente es posible hacerlo el día de hoy, porque ciertamente hay cosas que no se pueden corregir del pasado, pero en cuanto a aprendizajes del pasado, yo pienso que sí podemos rescatar mucho. Vamos a tomar 10 años de referencia en la industria curtidora para que nos hagas una recapitulación de qué hubiéramos hecho, ¿verdad? En la industria que tú conociste en México, ahora ya a nivel global, basado en Estados Unidos y has viajado por muchas partes del mundo. ¿Qué hubiéramos hecho hace 10 años? ¿Y por qué 10 años consideras que es un momento icónico para la industria curtidora? ¿Qué podemos aprender de ahí, de lo que no hicimos? Roberto, permíteme hacer un planteamiento de la situación de los 10 años para Perfecto, después poder hablar del que claro, él hubiera. adelante. Vamos a hablar hace 10 años, en el 2015, algunos vamos a decir que el 2016, es cuando el costo o el valor del cuero a nivel mundial era el punto más alto de la historia que se ha Mm, tenido. Podemos tomar cualquier cuero, pero vamos a tomar una referencia que es del cuero americano. ¿Sí? Una selección en particular que era el cuero más caro, que son los cueros nativos. Este cuero cuando llegó a alcanzar arriba de los 120, $130 por pieza, por pieza, qué por barbaridad. pieza. Sí. Y no había suficiente cuero. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? No había suficiente producción cárnica que aportara la necesidad de la piel, porque la piel era considerado un elemento de lujo. Mm, En ese momento se fue incluyendo en muchos otros aspectos mucha generación de piel, pero ahí es donde, bajo este contexto, que fue hace 10 años, por eso quisiera sí, hubo una serie de sucesos que nos van a llevar a lo que no estamos el día de hoy. ok, perfecto, Okay. adelante. El primer suceso, no había una comunicación, que ahorita sigue siendo muy importante, era una pelea entre el proveedor de cuero, el curtidor, el trader y al que le estabas haciendo la piel para que hiciera el proceso terminado. Podemos hablar de calzado, podemos hablar de marroquinería, podemos hablar de tapicería, o podemos hablar de automotriz, no importa. Había una separación. ¿Qué es lo que pasó?
al tener esos costos o ese valor tan alto, abrió las puertas de par en par a los productos alternos. Y en lugar de ver, oye, tenemos que reaccionar, se dio esa entrada y empezaron a aparecer los viniles, los sustitutos, el alcantara, llámese, la gente decía, puede usar un textil, puede usar un vinil, porque el costo del cuero es muy grande. A partir de ese punto, la industria del cuero no se ha recuperado en el valor de la materia prima. Okay. Empezaron las pieles sintéticas, pero lo que yo siento es que en lugar de decir, voy a integrarme, desde ese momento, empecé a pelear con mi vecino. Yo, con un volumen pequeño, con márgenes grandes, voy a sostener porque todo el mundo tiene cuero y no hay. El secreto era conocer a quién tenía el cuero. El que tenía el cuero tenía el poder. Dicho de los empacadores, yo tengo el cuero. Claro. Sí. Entonces ahí es un punto, pero empezamos a ver esa trayectoria que se dio. Voy a omitir COVID por no meter una complicación no tan importante en este momento, pero empiezas a ver ese desarrollo de sustitutos, ese desarrollo de costos, y podemos ver, vamos a hablar a nivel de México, la cantidad de curtidores que han dejado de existir en estos 10 años. Porque la materia prima ya no da con los costos, ya no competimos con los productos alternativos. Y la otra parte que desarrolló en estos 10 años es cuando se empezó a desarrollar en forma más grande el concepto del medio ambiente, de la parte climática. Ahorita le podemos llamar sustentabilidad o está mezclado en muchas cosas, pero hace 10 años aproximadamente es cuando se empezó a tratar ese concepto. Concepto que la industria de cuero, que la industria de piel, no lo abordamos, lo dejamos de lado. Es para alguien más, ahorita quiere mi producto. Ese concepto fue cambiando en términos que quien lo tomó, los tomó para su favor, la industria del petróleo, de los derivados de petróleo, la industria del plástico. Entonces, cuando ya la industria reaccionó, ya empezamos el partido perdiendo. Ya teníamos metas y podemos hablar de los ciclos, los valores de las LCAs o los análisis del ciclo de vida, donde teníamos muy castigado a productos naturales, incluyendo el algodón, la seda, la piel, y no tenía cuantificados muchos productos de origen derivados del petróleo. Entonces empezamos ese partido perdiendo porque no nos quisimos meter en su momento. A grandes rasgos, ese es uno de los momentos para mí, porque esos 10 años y lo que ha transcurrido en esos 10 años son dos. La caída de los precios, y el último punto, el tercer punto, es el incremento en la necesidad de proteína a nivel mundial. Para ser sostenible, lo primero que tenemos que sostener es a la raza humana, a nosotros los humanos. Sí. Y hay un requerimiento muy importante de proteína. El ejemplo vamos a poner, si voy a tocar un poquito el COVID, o lo que les pasó en China cuando tuvieron esa pandemia de los animales, de los cerdos, que tuvieron que sacrificar a muchos animales. Se quedaron sin proteína. China abrió sus puertas a importar carne y los chinos ya adquirieron un gusto por la carne. La producción de carne a nivel global aumenta año tras año, año tras año. Y ese aumento es lo que ha generado parte de la deforestación que existe en los países. Pero no es primeramente es por la carne, y podemos hablar, tiene que ver primeramente con la parte de la agricultura, pero el objetivo es lo mismo, alimentar a la población. Y empieza a haber más esos escrutinios que lo que han hecho es que es conocido, al día de hoy, una gran cantidad de cuero se va a los rellenos sanitarios. Sí, híjole. Sí, estamos hablando que a nivel mundial antes es 5 al 10%, pero ya la industria es organizada, su costo no tiene valor. Como una pequeña referencia, si ahorita hablamos el término promedio de un cuero
de vaca en Estados Unidos Ujú. o un cuero brasileño, estamos hablando en cuestión de dólares, es menos de $5. No es posible. Esa Por caída tan pieza. impresionante. Sí, el cuero americano, haciendo esta referencia que estaba en $140, Sí, ese tipo llegó a estar a $20. qué bárbaro. Entonces, en esos 10 años, la industria no ha reaccionado lo suficientemente rápido para poder absorber el golpe tan fuerte que implicó el tener que cambiar. Ya no estoy vendiendo una materia prima con algo más que le puse. Estoy vendiendo el saber hacer. Estoy vendiendo el proceso. Estoy vendiendo la eficiencia. Ujú. Si los márgenes se reducieron, entonces tenemos que ser eficientes, tenemos que ser ecológicos, tenemos que reaccionar a mercado. La mano de obra en esos 10 años ha cambiado mucho las condiciones en México. El costo de mano de obra en México así es muy diferente. Lo que antes se vendía como mano de obra barata, que personalmente no estoy de acuerdo, pero es un momento en la historia, Sí. y se tiene que convertir en mano de obra calificada que aporte un valor. Cada vez es más pesado porque hay otros trabajos que son menos exigentes físicamente en un lapso de 10 años. Entonces son de esos puntos que tenemos que compartir. Y Roberto, y para tu gente, dices, tenemos que pensar estas situaciones, cómo han cambiado. Se pudo hacer algo diferente, sí, pero honestamente es difícil considerar que alguien en su momento dice, voy a dejar de ganar, estoy compitiendo con mi vecino de al lado, y en ese momento tomar la conciencia de que teníamos desde ese momento que estar luchando en forma conjunta. Algo que yo comento en diferentes foros o pláticas, como sector, no es el sector cuero, y le podemos poner, no es el sector cuero calzado, no es el sector empacadora cuero. Tenemos que tomar desde la agricultura. Entonces es el sector carne, es agricultura, carne, cuero y mercados exteriores que nos permitan mantener, si no los vamos a perder. Estando solo no tenemos esa fortaleza. Entonces es la parte donde hubiéramos hecho diferente. Digo, no así, no Claro. es fácil, no es fácil. El tema entonces tendría que ver con una capacidad de asociarnos, de aliarnos, y no necesariamente por cámaras, sino por cadenas de valor, ¿no? Exactamente. O sea, la cámara puede ser un medio, un facilitador. Un ejemplo muy básico, llamarlo así. Ahorita un costo de cuero, y voy a hablar de México no tiene suficientes cueros para la capacidad que tiene de producción. Un cuero en Estados Unidos es, es más barato mandarlo a Brasil, mandarlo a China, mandarlo a Asia, mandarlo a Europa. Entonces no estamos siendo competitivos porque no hay, dice, y es una manera de innovar, de asociarte. Oye, pues si estás mandando carne o estás regresando, pues ¿cómo se maneja? ¿Cómo lo manejamos? ¿Sí? ¿Cómo podemos Y ser competitivos? el tema del transporte de los cueros desde su origen hasta su destino, ¿es un costo importante? Cada vez se convierte más, volviendo a la misma, es el comentario. Si un cuero te vale $40, decir, ok, $1 pues es un porcentaje pequeño, pero si ya el cuero te vale $5, Pues es un 20%. esa es la diferencia. Sí, ¿Sí? Entonces, cuando el mercado estaba cubierto, traer el material de México, no, el transporte terrestre se ha hecho cada vez más caro. Entonces hay que buscar maneras creativas y podemos hablar de ciertos químicos que yo compro mejor que tú y yo tengo mejor y no comparto y nos estamos peleando aquí y dices, oye, pues podemos traer cosas a granel, podemos compartir algunas cosas porque mi competencia no es cómo compro el elemento 382. Mi competencia es cómo hago un producto que funcione. sí. Y a final de cuentas, hace rato platicábamos de la orquestación que propone Alejandro Ruelas. Ujú. Estás hablando de eso, ¿no? De una orquestación de actores para hacer más competitiva
pues toda la cadena de suministro. Sí, Alejandro Ruelas, el doctor Ruelas hablaba de la Big T o la T grande y la T Sí, chica. la T chica, sí. Vale. Sí, y ha continuado en sus exposiciones en forma más complicada. Entonces, pero estoy yendo a la parte más básica, Sí, a la orquestación. Podemos hacer en T chica, no necesitamos irnos a la T grande. La T grande sí puede ser en otros desarrollos, en una parte más tecnológica, pero hay muchos elementos en las T chicas que son, que están para tomar. claro. Pero hay veces ese ego profesional o esa de decir, bueno, yo voy porque voy a hacer y me estoy, a lo mejor no necesariamente es ego, sino pero es mi enfoque de que yo voy a hacer y me doy cuenta que el de al lado me puede ayudar a ir a un frente común. Dice, todos vamos a estar remando contra la corriente, pero cada quien puede ir en su propio kayak. Ah, y resulta que estamos haciendo lo mismo, pues vamos a unir fuerzas. ¿Qué tanto se ha dado en estos años el tema de fusiones y adquisiciones en la industria curtidora? Se han dado muchas por un mal motivo, por baja en volumen. Una baja en volumen que es muy, muy importante. Entonces se tiene que tomar volúmenes, se tiene que hacer integración y en ocasiones tenemos que hablar de la fortaleza financiera. Entonces, te puedes unir por fortaleza financiera. Hay empresas que han cerrado, hay empresas que han reducido. Tomando un tema del doctor Canales, de Enrique Canales, es Cincho Y remuda. y Remuda. Sí. Hay que hacerlo rápido y hacerlo bien, pero es necesario. Entonces, lo que me preguntas de esas fusiones tiene que ver una parte con este tema de Cincho y Remuda y la otra parte con la integración de cómo puedo agregar valor. Voy a decir algo, ok, tengo tres plantas o tres plantas. Todos tienen una administración financiera de recursos humanos. Dices que a lo mejor no son eficientes y ahorita tenemos que ser eficientes. Hay más cueros disponibles, pero hay menos venta de piel. Entonces los márgenes desde mucho del mercado de la piel, como los mercados, vamos a decir casi un commodity, el mercado de piel, están basados en los valores de la materia prima. Cuando la materia prima está tan comprimida, no es lo mismo un 10% del valor de un cuero de $100 que el mismo 10% de un valor de $20. O sea, todo lo que le agregas como químicos y todo el proceso de agregarle valor. Sí, esa es la parte de lo que se va dando. Hay momentos y los márgenes, pues cada vez son más comprimidos. La historia vivió mucho tiempo y fue parte de desde mi punto de vista, fue un gran ancla que no permitió, dices, voy generando, los precios van bajando, estoy generando mucho flujo. Y durante esos 10 años que estamos hablando, bueno, no es cierto, durante los 7 años, las empresas que tenían contratos hechos, como el mercado de las materias primas estaba bajando. Sus márgenes crecieron. Sí, Sí. o sea, parecía que estabas, en el Sí. momento que ya se alcanza, ya los márgenes no fueron los mismos. El que ahorró y que pudo invertir, y ahorita yo sé que es en el pasado, pero lo hubiera sí existe, porque hay gente que sí lo hizo. Claro. Pero, y también hay gente que lo puede hacer en este momento, ¿no? O sea, recapitular y Claro. decir, no lo hice, pero vamos a hacerlo. Ahorita aquí el tema es que en nuestro punto de partida, ahorita estamos en el punto más bajo. Sí, o sea, no estamos en la bonanza. Se puede hacer, pero ahorita es más que nunca es importante el poder integrar. Es donde Claro. los valores de las cámaras, los valores de las asociaciones industriales, porque estamos hablando del transporte, estamos hablando de la seguridad, estamos Sí. hablando de poder tener un transporte especializado de bajo costo para poder competir. Estamos hablando de hacer alianza estratégica con los productores de carne en México. Voy a tocar el tema de sustentabilidad en el tema específico de rastreabilidad. Ok. Ese es uno de los puntos más importantes de venta. ¿Y cuál baja el mercado? Hay algo que no se hizo en esos 10 años cuando dice, hoy lo vas a hacer. No, aquí está mi cuero si lo quieres y si no, a ver cómo te las arreglas. El quien sí lo hizo, caso muy particularmente en Brasil, es aceptado. Y el cuero brasileño está en muchos lados porque invirtieron en hacer ese proceso. Se puede hacer.
¿Y cómo lo Sí se hacen los puede. brasileños? ¿Cómo se refleja la rastreabilidad que han logrado los brasileños? Danos un ejemplo. La rastreabilidad que tienen los brasileños empezó en el manejo de compartir información, que es el punto más importante, compartir información a la siguiente cadena de suministro. No es que se pierda, no es el secreto de dónde consigo el cuero. Es decir, el cuero viene de aquí. Y el primer paso que dieron es el primer empacadora, la empacadora, vamos a decir, su primer proveedor, dice, ok, yo voy a hacer que la información del primer proveedor te la pueda asignar al cuero. Ese es el punto más crítico. Y vamos, por ejemplo, cuando hay un problema de seguridad, de salubridad, ¿no saben de dónde vienen los animales? Mm. Sí saben y lo pueden encontrar. El problema principal radica que cuando se separa el cuero de Ah, la carne, de se la carne. pierde. Sí, Ese es por donde se debe de empezar. ok. Después viene el tema, ahorita perdón, no sé si pueda hablar de ciertas colaboraciones que estamos Sí, sí, haciendo. sí, lo que tú consideres, sí. Tapestry en particular está promoviendo un proyecto con Whole que se llama Estándares de Rastreabilidad. Y lo que dicen, oye, cada quien quiere hacer lo suyo, hablando del tema de no cooperación. Hay organizaciones europeas, hay organizaciones como el LWG, como COTANS, como la Asociación Internacional de Curtidores, que dicen, aquí lo vamos a hacer. Pero volvemos al tema, es este pedacito. Lo más importante es todo lo que está acá y no los contamos. Los productores de carne. Ahí empieza lo que yo digo, el brinco de la información que trae el animal, porque tienes que ver qué salud y si vas a exportar y tiene que tener menos de tantos meses y tiene que estar vacunado y tiene que estar aceptado para exportar a Europa. Tienen que saber al menos cierto tiempo cuánto está. La información mayor parte del tiempo está. ¿Cómo Ujú. hacemos que esa información pase del animal al cuero? Ahí es donde empezó Brasil, con algo muy sencillo. Excelente. Pero lo digitalizaron. Al principio no tiene que ser digital. Hay muchas herramientas en formas de hacerlo. O sea, herramientas Digitalizarlo, porque sencillas, prácticas. sí hay O sea, muchas herramientas, prácticas. ok. Por ejemplo, dices, llega el animal y cuando el animal llega tiene su lista individual de los animales que entregan en un camión. Ahí tiene que tener salubridad y todo. Normalmente llega con un documento de transporte que tiene que decir de dónde viene el animal, pero tienen que querer compartir la información. Ya cuando llegan los animales, pues los animales no es que lleguen en orden, están en el corral y si hay 30 animales en el corral, no pasan de uno por uno. Pasa el 1, el 8, el 15, el 12, el 22 y es cuando entran en las cadenas. Ese es el truco, cómo lo hacen. Pero al mismo tiempo no se necesita individual. Puedes empezar con rastreabilidad de grupo De o de datos. batch. Ujú. Hay muchas maneras de hacerlo, pero sí se necesita un estándar nacional o al menos un estándar dentro de organizaciones privadas, así empezó en Brasil. Dice, ok, aquí va. En Brasil están hablando de trayectorias que están aportando para poderle ponerle Aretes. los aretes ¿Mm? a todos, parte de la presión. Pero hay sistemas, y no es que sean complicados, el objetivo es compartir. Y otra vez viene el tema de costo. A mí, ganadero, pues cuando el cuero estaba alto nunca me dieron nada. Y ahora que está bajo, quieren que yo le invierta. Dice, me paga $5 por el cuero, ahora quieres que le invierta $2 por animal. Pues sí, ¿A quién si se hubiera empezado a hacer esa identificación, desde antes el cuero no hubiera bajado tanto? interesante. Entonces, Porque, sí se puede empezar, pero es cuando partes de esa cooperación. No es decir, yo pongo y aquí está mi lista de cómo quiero que me lo hagas y me lo haces. Es cómo lo hacemos para que integre. Porque ya como hablamos en un principio, el poder establecer esta rastreabilidad
es lo que nos da la base para poder hacer adjudicaciones de lo que se quiera, de lo que se pueda. Simple y sencillamente viene este animal y este animal no tuvo que ver con deforestación. México tiene un problema de deforestación en la parte del sureste del país. Y clasificaciones ya dejan a México fuera de poder proveer ciertos productos, incluyendo en algunos casos la piel, por el riesgo país que presenta el sureste de México. Y alguien como tú y yo podemos hablar, pero este cuero viene del norte, de Monterrey, de La Laguna, de Mexicali. Pero para alguien que está muy lejos, dice, ok, Sí, México es México. ¿dónde está Sí. el papelito? ¿Me lo puedes demostrar? Ujú. No, ok. Yo en mi trayectoria personal y profesional me ha pasado decir, oye, y no voy a decir el país, me dicen, oye, es que país, de aquí está, y el gobierno dice, demuéstrame. No es que el gobierno dice, discúlpame. El gobierno puede decir lo que quiera si yo no tengo el papel, porque esto no se trata de una comprobación de gobierno. Y un caso muy particular, hablando de la regulación de deforestación de la Unión Europea, a EUDR, a alguien le dije, si me muestras que está aceptado por la EUDR, puedo ver a ver si podemos si puede ser parte de nuestro suministro. Años y todavía no llega. Esa es la importancia. Son temas que me apasionan, Roberto. Oh, no, qué interesante. Ya, y platicamos antes de empezar que podemos ir identificando segmentos de temas para continuar haciendo otras grabaciones. Me quedé pensando, Ronaldo, Ronnie, porque todo esto que mencionas, yo lo alcanzo a ver como una oportunidad enorme de innovar en la industria, en diferentes aspectos, en diferentes aspectos. Sí, digo, la innovación entre esa forma de cooperación diferente, intersectorial, que realmente es un sector, para mí es un gran sentido de innovación. Sí, Sí, y va a haber gente que diga, es que voy a innovar y voy a encontrar un nuevo químico y voy a hacer un nuevo sistema. Así surgió el libre de cromo y así surgió sí. la ceolita, igual que el curtido en base de oliva y el curtido de los taninos. Y son pruebas. No significa que todos estén al 100, pero son esfuerzos de tratar de hacer. No todo mundo vamos a poder estar buscando la innovación desde ese punto de vista de la Big Tech, pero hay muchos otros espacios, elementos donde podemos tener esa parte de innovación, pero no estoy de acuerdo, pero sí tenemos que integrarnos. En algún momento cuando hablamos de que para poder innovar, dice, pues no necesitas haber aprendido 30 años de experiencia para estar en esa frontera de conocimiento. Necesitas aprender lo que esas personas vivieron y más ahorita en la época del AI, en Claro, la vida del AI, no te lo va a decir, pero te va a facilitar esa búsqueda. De sí, todos modos se tiene que hacer el esfuerzo. claro. ¿Sí? Más sin embargo, al tema que voy, es que podemos buscar esos temas de innovación que hay en forma conjunta, de esas alianzas, de esas asociaciones, en aspectos que van fuera de nuestra cadena, ¿no? De nuestro sector. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se integraron la cocoa con los de chocolate? ¿Cómo se integró la parte de la piscicultura? Dice, ¿cómo es posible que se pueda determinar el origen de los peces, de los pescados? Impresionante. Y eso es lo que hace Whole Chain. Nosotros profesionalmente me toca participar en este proyecto y está tomado en base de la piscicultura. Y estamos hablando de estándares de dónde se van, pero tenemos que estar abiertos, tenemos que exponernos, algunos de nosotros, las empacadoras, nos toca hacer ese módulo. ¿Cómo innovo? Pues ¿cómo innovo para que el empacador esté conmigo, no en contra mía, que no me vea solo un cliente latoso, sino como somos parte de la solución, parte que le vamos a poder dar esa circularidad. A final de Claro. cuentas, y un ejemplo muy burdo, pero pues, no sé, ¿te gusta el duro? El chicharrón de puerco, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Y qué es? La piel del animal. Así es. ¿Has probado chicharrón de vaca? No. Y existe. Y me he preguntado por qué no existe, pero sí, sí existe. Existe, porque antes tenía un valor más grande que pues lo preferías vender como piel.
claro. Ya como no, pues ya estamos hablando de del colágeno, de las grenetinas, pero ya también empieza a aparecer el valor de la piel como chicharrón de piel. O vamos a... Sí, 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 chicharrón de Y vaca. comercialmente lo puedes encontrar en países industrializados, pero también lo encuentras en bandas, no quiero hablar en forma Sí, negativa vamos a decir, de África, pero ellos te llevan contenedores para acá servirlos, dorarlos y comérselos, nomás le quitan el pelo. O aquí viene otra parte que, te digo, yo me puedo estar hablando de este sí, tema sí, sí. Tú dale, tú dale. mira, podemos estar hablando del tema, dices, la importancia de cómo vamos a innovar. Antes nuestros sistemas estaban preparados para hacer piel, pero ya las empresas, más empresas dicen, bueno, no sé qué voy a hacer hoy, no sé cuál va a ser mi mercado. Entonces debo de aprender a tener la flexibilidad de poder innovar en el proceso que lo pueda mandar a 3 mercados sin aviso previo. Ah, lo voy a mandar a la gelatina, a la grenetina, al Cosméticos, colágeno, los cosméticos también usan mucho de estos subproductos, ¿no? ¿sí? Que es esta parte de la gelatina o lo puedes usar, dice, lo voy a hacer proteína y la vendo como proteína animal. ¿Cuántas botellas hay ahorita de proteína que se venden? Sí, El cuero en sí, la piel, está llena, es por colágeno, proteína, condimentos, condimentos para que otros productos sepan mejor. Pero si no tengo esa flexibilidad, pues solo me estoy yendo con un mercado que el día de hoy está decayendo. de hecho, déjame comentarte algo que platiqué hace un par de meses con curtidores aquí en León. Les decía que les conviene, es un punto de vista personal, no verse como curtidores, porque dicen, yo soy curtidor, ¿sí? Los zapateros dicen, yo soy zapatero. Si tú te ves como empresario, se te abren un mundo de posibilidades, ¿no? Sí, Porque el que vendas a otro segmento de mercado y dejes de curtir, no significa que dejas de ser empresario. Bueno, pues ahorita de lo que se trata es aprovechar ese nicho y capitalizarlo, como tú dices, tener la flexibilidad de moverme hacia un nicho, hacia otro, que están moviéndose en el tiempo. exactamente. Estoy completamente de acuerdo, Roberto. Y hay temas que estamos hablando de empresarios y en ocasiones mi sentir es que cuando toma el empresario dice, yo solo con otro empresario. ¿Sí? Hay muchas compañías que empezaron con empresarios, que hay empresarios dentro de las compañías como empleados, pero tenemos esa mentalidad. Sí, Entonces, no nos asustemos o no hagamos esa diferencia. Es la mentalidad de empresario la que nos debe de sacar ahorita, independientemente, en mi caso estoy en una compañía grande, pero eso no se me olvida y es claro. importante. O al que tiene la microempresa, la mediana, la grande. Si una grande tiene, pues tiene gente de confianza, ¿sí? Vamos a hablar, en tu caso, como un consultor, Ujú, pues es importante que sigas soportando y teniendo esa mente de empresario, claro. porque no es como podemos integrar. Fíjate, me gustaría que para cerrar este capítulo, este primer capítulo que me encantó tu ofrecimiento y seguramente a nuestra audiencia también le va a gustar, eh, ¿cuáles serían esos 5, 6, 7 rasgos de un colaborador que tiene mentalidad de empresario, un intrapreneur, ¿verdad? O un empresario que ya tiene su empresa, pero ¿cuáles son esos rasgos de ser empresario que nos estarían faltando y que valdría la pena cultivar? Sí, ok. Ahora sí que dices, no estaba preparado, pero Sí, deja trato así de sacas ponerlos la así lista. en improviso, ¿no? Dices, Sí, uno, hay una mentalidad que yo considero que dice, ¿sabes qué? Hay que fallar rápido. Es decir, un empresario, pues siempre hay un riesgo, pero el riesgo tiene que ser medido, ¿sí? Y entre más rápido te des cuenta, lo puedes hacer. Número dos, tenemos que tener una visión de integración al día de hoy. Pueden ser sistemas que eran anteriores en forma diferente, pero se tiene que tener este, esa visión
a mediano plazo, ya a largo plazo ya no cambia Sí. mucho. Pero no, o sea, tenemos que tener ese esfuerzo, tenemos que saber interrelacionarnos, porque es cada vez más difícil hacerlo solos. Esa cooperación es completamente importante. Entonces estamos hablando de cooperación e interrelación. Esa mentalidad de que voy a desarrollar y tengo que fallar rápido, o sea, para no quedar en un hoyo, ¿sí? Tenemos que tener esa capacidad, alguien dice como el visionario, tenemos que poder vender una idea, un concepto, poder emocionar, generar una emoción. La emoción sigue siendo súper importante en los valores. Tenemos que saber las relaciones interpersonales. A veces dices, oye, pues te toca ser jefe o te toca decir, sí, pero ¿cómo la manejas sin ser autoritario? Claro. Sencillamente, últimamente se ha hablado de ciertos sistemas de que dicen, oye, yo soy un líder sirviente, ¿no? O soy un líder. Sí, en ese tema, dices, ¿cómo le hago para generar tanto externa como internamente esa emoción, esa cooperación, esa comunicación? Tenemos que ser excelentes comunicadores. Y también tenemos que ser muy buenos en los costos. Eso te iba a preguntar en la parte financiera de Sí. costos. O sea, no importa si eres empresario, es tu dinero, es tu futuro, pero también como empleado, si tienes esa mentalidad, sabes que tarde o temprano, si no cuidas los fondos, la empresa, o no vas a estar tú en la empresa o la empresa no va a estar. Pues así es, así Entonces de estamos fácil. hablando, tienes que tener cuidado con los fondos, tienes que manejar relaciones, esa comunicación externa, interna, y tienes que saber arriesgar en forma rápida o tener una reacción rápida. Son los principales puntos que yo consideraría. Dos preguntas más. Hablaste de un mediano plazo. ¿Qué consideras tú un mediano plazo? Un mediano plazo son 3 años. 3 años. Y el concepto de estrategia, ¿cómo ha venido evolucionando, mutando desde tu punto de vista? Prácticamente tu carrera la empezaste en un área de estrategia in vitro, hace ya no sé cuántos años, ¿verdad? Pero ¿cómo ves la estrategia ahora en estos tiempos tan cambiantes? Mira, a mí cuando me tocó tocar la estrategia, cuando empecé, me tocaron tocar diferentes conceptos y estábamos hablando, antes la estrategia era más rígida. Los medianos plazos estabas hablando de 5 o 10 años. Ujú. No había tanta comunicación, no había tanto interrelación de mercados. La estrategia es cambiante. Aunque diga que es de 3 años, la estrategia entonces debe de llevar, dice, es ver el mercado y para dónde vamos. Voy a decir dices, ok, voy a buscar movilidad, ¿sí? En mi caso particular, bueno, es con combustión interna, es con eléctrico, es con hidrógeno. Dices, ok, no, si la empresa está haciendo asientos, pues ver qué asientos genera cada uno. Y cada tiempo lo vas estructurando en base a las innovaciones que existen alrededor de uno. Es por eso que ahorita la estrategia ha cambiado de ser un ciclo en ocasiones de seguimiento. La estrategia no es el seguimiento a los resultados. Eso hay que separarlo. Esa es una eficiencia operativa. Una Y ejecución, sí, siempre debe de estar, estás ejecutando. La claro. estrategia no significa cambiar cada año. La estrategia significa revisar tu medio ambiente cada año para tomar decisiones en base a ellos, en base a tu estado actual y tu proyección. Es un error cambiar sin haber terminado ciclos, Ok. pero el ciclo que hagas tienes que estar pendiente y podemos ir a cosas tan básicas como Porter Ujú, o podemos estar hablando de cosas de otro tipo de conceptos como el Spiral Dynamics. No ujú. importa, los puedes ir integrando. Tienes que estar atento. El mundo cambia muy rápido. Esa es para mí la principal diferencia de la estrategia del pasado a la El estrategia pasado, actual. el presente. Pues excelente, Ronnie. Te agradezco muchísimo este espacio que nos diste en tu agenda y ya a través de WhatsApp nos coordinamos para ir Claro, definiendo temas, fechas y como te dije, te voy a invitar también a esta experiencia fabulosa que estamos teniendo Mauricio Durán, David Canales y tu servidor, recopilando ese legado que nos dejó Enrique Canales, a quien tú también conociste, y habrá sí. oportunidad de que platiquemos contigo sobre ese tema, ¿sí? Experiencias muy coloridas.
Buenas experiencias muy coloridas, así como son sus pinturas. Exactamente. Excelente. Muy bien, Ronaldo. Que tengas Bueno, una buena noche y muchas gracias, ¿eh? igualmente, que tengas una muy buena noche. Seguimos en contacto. Hasta Seguimos en luego. contacto. Amigos, fue un capítulo más de El Hubiera Sí Existe. Los esperamos en las siguientes ediciones. Muchas gracias. Hasta luego.